rápidamente quiero refrescar su mente. Recuerde que el Señor iba a ascender, el Señor Jesús resucitó, iba a ascender de nuevo al cielo, y reunió a sus discípulos en aquel monte. Y entonces Él les da una comisión, ¿verdad? Y dice que tenían que predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y entonces Él se va y dice: esperen, porque dice, ustedes van a ser los que van a expandir mi reino en la tierra. Dice, pero espérense, porque no lo pueden hacer por ustedes mismos. Tienen que esperar la llenura del Espíritu Santo. Y ustedes se acuerdan, hablamos de eso. El Espíritu Santo vino sobre ellos en aquel aposento alto. Y ese día Pedro se levantó y dio su primera predicación, y 3,000 personas vinieron al conocimiento de Cristo, a una nueva relación con Cristo Jesús. Eso fue tremendo. Y comenzó la iglesia. Y la iglesia comenzó a crecer, y ellos comenzaban a compartir del evangelio a todas las personas. Y de repente comenzaron a tener oposición. A alguien no le gustaba ese nuevo evangelio, a alguien no le gustaba esa nueva manera de predicar, y entonces comenzaron a tener oposición. Después, pero la iglesia continuó creciendo, y más oposición, al punto de que metieron a Pedro a la cárcel. La iglesia oraba por él, Pedro salió de la cárcel, y todo esto Dios estaba obrando de una manera. Se empezaron a ver milagros mientras los apóstoles iban y predicaban el evangelio. Una cosa tremenda estaba pasando, y la iglesia seguía creciendo. Primero 3,000, después 5,000, y así la iglesia iba creciendo. Y cuando la iglesia iba creciendo, comenzaron a haber conflictos dentro de la iglesia. Típico, ¿no? Mientras la iglesia crece, conflictos vienen dentro de la iglesia. Y ellos fueron y buscaron la dirección del Señor. Dios les guió y pudieron sobrepasar eso, y la iglesia continuó creciendo. Y después vino una gran persecución en contra de la iglesia, tanto que entonces la iglesia se empezó a dispersar. Pudiéramos creer de que, oh wow, pobres cristianos los persiguieron, o podíamos creer, oh qué cobardes esos cristianos, se fueron corriendo. Pero la verdad, cuando empezamos a leer toda la historia, nos damos cuenta que todo esto era el propósito de Dios, para expandir su reino. Y la iglesia se expandió a otros lugares, a otras ciudades, a otras regiones. Y entonces el evangelio comenzó a ser predicado en otros lugares, a judíos que vivían en otros lugares. Pero de repente la persecución misma hacía que se continuaran esparciéndose a un grado de que ya estaban en otras ciudades casi fuera de Israel. Y entonces el evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles. Al principio Pedro decía, no, ¿cómo vamos a predicar a los gentiles? Porque la salvación viene de los judíos. Y entonces Dios, si usted se acuerda, Dios le da una revelación a Pedro, que le dices, no llames sucio a lo que yo he limpiado. Y entonces el evangelio comienza a ser predicado a los gentiles, a los que no eran de la raza judía. Y se levanta una iglesia en Antioquía, y esta iglesia iba a venir a ser como un faro de luz realmente a las naciones, porque ahí comienza entonces comienzan a mandar misioneros a otros lugares de la tierra, hasta Europa. Y de Europa el evangelio vino aquí a las Américas, y por eso ahora usted y yo estamos aquí sentados en este lugar, porque eso es todo lo que está pasando en el libro de Hechos. Y hoy vamos a tomarlo en el capítulo 13, y vamos a tratar de cubrir todo el capítulo 13. Son 52 versículos, así es que por lo menos somos el último servicio, es que podemos estar aquí hasta las 5 de la tarde. No se crean. Pero mis amados, la principal tarea de la iglesia es dar a conocer la gloria de Dios. La principal tarea de la iglesia es dar a conocer la gloria de Dios. Esa es nuestra principal tarea como iglesia, mis amados. Nuestro llamado es crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, crecer en nuestra relación con Cristo, ser transformados por Él y compartir con alguien acerca de este mensaje que ha cambiado nuestras propias vidas. Vivir en misión significa dar a conocer la gloria de Cristo a través de todo lo que somos, a través de todo lo que hacemos. Eso es vivir en misión. Y usted sabe que es parte de nuestra misión aquí en Crossroads, vivir en misión.
Pero vivir en misión también es compartir el mensaje acerca de Cristo Jesús. Ese mensaje que trae vida, que transforma a todos aquellos que creen en Cristo, en su muerte, en su resurrección. Compartir el mensaje de Cristo con alguien no es simplemente compartirle un método, aunque los métodos son buenos, son herramientas. Pero no solamente es simplemente compartirle un método o tratar de convencerle a través de argumentos lógicos. Es una batalla muchas veces espiritual. Compartir el evangelio, mis amados, es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual que muchas veces tenemos, usted y yo tenemos que estar preparados, porque el reino de las tinieblas quiere mantener a las personas esclavos a la oscuridad, a la falsedad y al pecado. Compartir acerca de Cristo traerá oposición y división, y a veces aún en nuestra familia. El evangelio son buenas noticias, pero son buenas noticias, mis amados, que traen división y muchas veces ofenden a muchos. Y la pregunta que muchos podríamos hacernos es: ¿por qué entonces debemos de proclamar un mensaje que divide y ofende? Aquí está el asunto. Si tú realmente, si todos los que estamos aquí realmente creemos, y hoy en el grupo de vida, yo estaba visitando un grupo de vida y llegó un momento en que decíamos, bueno, ¿qué es creer? Si tú y yo, o todos los que estamos aquí, creemos verdaderamente lo que decimos que hemos creído y somos como cristianos, si realmente estamos convencidos de que el mensaje acerca de Cristo Jesús es la verdad, entonces tú y yo necesitamos saber y creer que aquellos que confían realmente y creen realmente por fe en Cristo Jesús serán salvos por la eternidad. Ok, pero lo contrario también es cierto. También tú y yo debemos estar seguros y creer que todo aquel que no cree por fe en Cristo Jesús será condenado con el juicio de Dios por la eternidad. Y Dios aún sigue salvando, mis amados, a los perdidos. Y tú y yo debemos de vivir en misión, proclamando fielmente ese mensaje, aún cuando enfrentemos oposición. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias en esta tarde, por habernos reunido en este lugar. Gracias por tu cuerpo. Este es tu cuerpo, tu iglesia. Señor, ahora disponemos nuestros oídos, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón a tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos, alumbra nuestro entendimiento y Señor, y toca nuestro corazón. Que estemos, Señor, listos para recibir tu palabra, que sea tierra buena, Señor, para que tu palabra sea sembrada en nosotros, crezca, dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, a través de nuestras vidas, Señor. Te pido que tú nos ayudes a ser transformados en nuestra mente y en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Que seamos más como Cristo después de haber escuchado este mensaje de hoy, oh Dios. Comenzando conmigo, Señor, porque yo mismo, Señor, como siempre te lo digo, necesito ser cambiado más a tu imagen. Quiero más de ti, Señor. Que yo continúe muriendo a mí y que tú sigas creciendo en mí. Y es mi oración para cada uno de mis hermanos también. Por eso te pido que no sean simplemente mis palabras, porque mis palabras son nada. Mis palabras se van al suelo, Dios. Que no sean mis pensamientos, porque ellos son futiles. Señor, que no sean mis emociones, oh Dios, porque ellas varían. Que solamente sea tu Espíritu Santo hablándonos en esta tarde, oh Dios, a través de tu palabra, y nos enseñes lo que tú deseas de nosotros. Señor, muéstranos el camino, danos claridad, Señor, y ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos vas a enseñar en esta tarde. En Cristo Jesús oro, amén y amén. Mis amados, vamos a estar en Hechos capítulo 13 y mi primer punto es: vivir en misión nos lleva a ser líderes guiados por el Espíritu Santo. Vivir en misión nos lleva a ser líderes guiados por el Espíritu Santo. Déjenme leer los primeros 5 versículos. La palabra del Señor dice:
En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Me encanta ver el liderazgo de esta iglesia, un liderazgo diverso en cultura, diverso en lenguaje, diverso de lugares donde ellos venían. Algunos de ellos incluso tuvieron que dejar muchos de lo que ellos tenían, inclusive quizás dejaron sus lugares, inclusive sus familias, para ir y obedecer el llamado que Dios les había hecho en sus vidas. El vivir en misión, mis amados, es una idea de Dios, no es una idea de Crossroads, no es simplemente parte de la misión de Crossroads porque a uno de nosotros se nos ocurrió ponerle eso porque se escuchaba bonito. No, vivir en misión, mis amados, es una idea de Dios. Estos líderes no estaban simplemente ahí reunidos para planear las actividades del año, mis amados. No, más bien el Espíritu Santo estaba guiándoles a ir y expandir el reino de Dios. Los líderes de esta iglesia, como vemos, estaban en oración, estaban en ayuno. Dice que estaban ministrando, estudiando las escrituras, ayunando. Estaban buscando del Señor constantemente. Y cuando una iglesia hace eso, mis amados, el Espíritu Santo entonces viene y empieza a guiar. Mis hermanos, espero que en Crossroads, los que somos parte de Crossroads, estemos de esa manera, que estemos orando, que estemos buscando del Señor, que estemos creciendo en las escrituras, y vamos a ver al Espíritu del Señor moverse de una manera muy especial en esta iglesia. Entonces dice que mientras ellos estaban haciendo eso, el Espíritu Santo vino y comenzó a poner una preocupación en sus corazones acerca de aquellos que no habían escuchado el mensaje. Y el Espíritu Santo entonces nombra a Bernabé, a Pablo, a Saulo para una obra especial. Y así como ellos, estoy seguro que entre nosotros hay personas que el Espíritu Santo desea usar de una manera específica y especial. Y desde yo estoy orando por cada uno de ustedes, porque yo no sé si de aquí va a salir el próximo misionero, el próximo predicador. Yo se los he dicho, yo no voy a estar todo el tiempo aquí. En un momento Dios me va a llevar a otro lugar y alguien se tiene que quedar pastoreando, alguien se tiene que quedar predicando. Y yo oro para que el Señor levante líderes llenos del Espíritu Santo para que continúen guiando esta iglesia, porque todos estamos llamados a vivir en misión. La pregunta realmente es que si vamos a ser obedientes o no al llamado y a la voz del Espíritu Santo. Dios apartó a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que Él les había llamado. La palabra apartar significa dedicar algo o alguien para un propósito especial y específico. Estos hombres estaban dedicados primeramente a Dios y segundo a la obra que Dios les había encomendado o llamado a hacer. Habemos algunos que hemos recibido un llamado específico, por supuesto, de parte de Dios, pero todos, realmente todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí somos llamados a vivir en misión de compartir el mensaje de Cristo. Y la enseñanza sólida, mis amados, de la palabra de Dios, de la completa verdad de la palabra de Dios, es una de las tareas más importantes de toda iglesia. Y los líderes, ¿cómo somos responsables de ello? No tanto solamente el pastor, pero aquellos que enseñan en los grupos de vida, e inclusive usted, cada uno de los que nos llamamos cristianos, deberíamos estar estudiando las escrituras, creciendo en las escrituras. ¿Para qué propósito? Para ser transformados nosotros mismos, pero también para compartirla con alguien más. En algún momento Dios va a poner en tu camino a alguien que va a tener preguntas acerca de Dios. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, espérate, voy a hablarle al pastor, o déjame invitar a uno de los líderes de la iglesia. No, todos hemos sido llamados a hacer esta tarea. ¿Estamos buscando del Señor para conocer cuál es nuestro llamado? ¿Y estamos siendo obedientes a eso? Una iglesia es fuerte y saludable cuando hay líderes fuertes y saludables. Lo contrario también es cierto.
Así es que te voy a pedir que estés orando por los líderes que ya tenemos dentro de la iglesia. Pero también te invito a que juntos crezcamos y nos levantemos a tomar el lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es interesante cómo en la palabra del Señor Dios nos enseña que Él diseñó la iglesia como un cuerpo, diferentes miembros, diferentes funciones. Cada uno de los que estamos aquí tiene un lugar, tiene una función. La pregunta nuevamente es: ¿estamos ya funcionando en esa función que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Porque Dios es glorificado cuando su mensaje es proclamado, es compartido, y todos hemos sido llamados a eso. Cuando la iglesia, mis amados, proclama y comparte el evangelio del Señor, muchas personas van a conocer del Señor, muchas personas van a ser salvas, muchas personas van a comenzar a venir a este lugar, no para gloria de Crossroads, no para que digan: wow, qué bien Crossroads, cómo está creciendo. No, es para la salvación de las personas, es simplemente para la gloria de Dios. Él es el que es glorificado y debe ser glorificado. Punto número 2, vivir en misión nos lleva a tener oposición. Cuando comencemos realmente a compartir, a vivir de esa manera, mis amados, vamos a tener oposición. Vea lo que dicen los próximos versículos, hasta el 12. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Procónsul quiere decir el gobernante de esa región. Hombre inteligente, este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traducía su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Vean lo que está pasando. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Satanás quiere decir adversario, el diablo, que quiere decir acusador. Es un ser angelical, mis amados, que se rebeló contra Dios. Muchos ya conocen esa historia. Y Jesús enseñó, cuando Jesús enseñó que Satanás estaba activo arrebatando la semilla del evangelio cuando se siembra, para que no eche raíces en el corazón de las personas. Esa es una de las cosas que él hace. Así que aquí podemos ver, mis amados, a un personaje llamado Elimas para intentar impedir que Sergio Paulo, ese gobernador de esa región, creyera en Cristo. Este hombre ya estaba como preguntando, ya estaba buscando respuestas a algunas de sus preguntas. Pero este hombre, Elimas, lo que estaba haciendo era impedía que él realmente creyera en Cristo. Y mis amados, Satanás mantiene a las personas en ceguera espiritual y va a intentar constantemente impedir que se salven. Sabemos que cualquier persona o cosa que impide o impida a una persona creer en Cristo, mis amados, proviene de Satanás, proviene del diablo. Y Pablo, sabiendo esto, confronta a Elimas y le dice: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, eres enemigo de toda justicia. La palabra engaño aquí se usa para referirse a una trampa. Esas trampas cuando quieres cazar un animal y haces una trampa para que caiga en ella. Fraude es simplemente abandonar la ética.
Y entonces Elimas se había presentado como Bar Jesús. Él se presentaba, escuche bien, este hombre se presentaba como Bar Jesús, y Bar Jesús quiere decir hijo de la salvación. Los eruditos en la palabra del Señor creen que no lo hizo quizás por Cristo Jesús. No es que tomó el nombre de Cristo Jesús y se lo puso a él. No creen eso. Pero lo que sí se cree, ya que era un engañador, es que él lo que quería hacer es hacerse pasar por alguien que podía mostrar a la gente el camino a la salvación. ¿Lo ve? Lo que está haciendo este hombre. Este hombre iba por esa región y decía: yo soy Bar Jesús. O sea, en otras palabras, yo puedo mostrarte el camino a la salvación. Y mucha gente estaba creyendo, incluyendo este procónsul. Era un engañador. Estaba desviando a la gente de la verdad de Dios y Cristo Jesús, y se constituía un enemigo de Dios. En nuestros días, mis amados, se ha levantado una ola, sobre todo en los últimos años, de falsos maestros. Siempre los han habido. Desde Cristo Jesús siempre los han habido. Podemos ver a este hombre, por ejemplo. Pero en los últimos años, yo diría en los últimos 20, 30 años quizás, se ha levantado una ola de falsos maestros en nuestro tiempo, enseñando falsas doctrinas y experiencias espirituales, mis amados, donde cada persona al final crea su propia verdad y realidad según sus gustos, según sus deseos y según sus preferencias y experiencias. Esto no es así, no es lo que la palabra de Dios enseña. Y Elimas tenía una posición de influencia y probablemente tenía beneficios económicos porque conocía, estaba cerca de este procónsul Sergio Paulo. Y él sabía que si Sergio Paulo aceptaba el evangelio, tal vez iba a perder su trabajo, quizás iba a perder sus ganancias. Así es que por razones egoístas realmente intentaba apartar al procónsul de la fe. Las personas, mis amados, que enseñan un falso evangelio se oponen, siempre van a estar opuestos a la verdad de la palabra de Dios, y lo hacen por razones egoístas y por ganancias deshonestas. Es triste que debido a ese tipo de personas, las iglesias, el evangelio, Cristo ha sido vituperado por muchas personas. Ahora nos ponen a todas las iglesias en el mismo estándar. Escuchan de estos gente engañadores, estafadores realmente, y entonces cuando ven ese tipo de personas creen que todas las iglesias son igual, y esto afecta el reino de Dios. Esto afecta la expansión del reino de Dios. Esto afecta a iglesias como Crossroads, que estamos tratando de enseñar la completa verdad. Usted no sabe cuántos correos electrónicos de gente que ni conozco, o inclusive a través de nuestras redes sociales, solamente me mandan para decirme que soy un estafador, que soy un engañador. Y yo digo: Señor, si estoy haciendo algo mal, muéstramelo a través del Espíritu Santo. Pero estoy tratando de ser, Señor, de estar firme en la verdad de tu palabra. Pero la verdad es que las personas tienen este aspecto de las iglesias, tienen este aspecto de los pastores, tienen este aspecto acerca de los cristianos. Gracias, o lamentablemente gracias a este tipo de personas. Pero también por otro lado están aquellas personas, mis hermanos, que les gusta escuchar este tipo de falso evangelio. Es triste. Yo no sé a quién echarle más la culpa, si al que está arriba o a aquellos que están escuchándolo y creyendo estas cosas. ¿Por qué? Muchas veces este tipo de personas en este tipo de, no sé si llamarles iglesia, en este tipo de lugares, lo único que desean, mis amados, les gusta este tipo de evangelio porque les permite de cierta forma vivir como ellos desean, como ellos prefieren, y no como Dios quiere. Por lo tanto, cuando compartimos el evangelio, nos vamos a enfrentar a oposición, mis amados. Hay un combate, una guerra espiritual, y necesitamos cada uno de nosotros estar listos para eso. El texto nos enseña que Pablo estaba lleno y bajo el control del Espíritu Santo cuando confronta a esta persona. En otras palabras, cuidado cuando confrontas a alguien. No lo hagas en tus emociones, no lo hagas en tu conocimiento tampoco. Esto no se trata de ganar un argumento simplemente.
No simplemente le vas a tirar todo lo que tú sabes de la Biblia a esta persona porque quieres ganar el argumento. No, nada de eso. Nada de eso vemos aquí. No se trata de ganar el argumento, no se trata de entrar en una discusión por discutir nada más. Nada de eso. Dice que Pablo estaba bajo el control del Espíritu Santo. Así que no lo hagamos en nuestras fuerzas, no lo hagamos en nuestras emociones. E inclusive debemos de cuidar y examinar nuestros corazones cuando queremos entrar en una discusión con alguien. Porque nuestros motivos al final deben ser la preocupación, mis amados, para la gloria de Dios. Lo que nos debe preocupar no es ganar el argumento. Lo que nos debe preocupar es va a ser Dios glorificado en todo esto. Siempre debemos preocuparnos por la gloria de Dios. Debemos preocuparnos por la verdad del Evangelio. Y debemos preocuparnos por la salvación de las almas de quienes están perdidos. Cualquier otro motivo fuera de esos, mis amados, no proviene del Espíritu Santo. Lo más probable es que simplemente estás en tus emociones y quieres ganar un argumento. Un falso profeta o maestro es aquel que engaña deliberadamente a otros, mis amados. Tengamos cuidado. Por eso mi invitación para usted es que conozcamos la palabra del Señor. Mis amados, conoce usted. Yo quiero que Crossroads sean como los de Berea, que después de que los discípulos de Jesús les habían predicado, ellos dijeron: bueno, está bien, gracias por comunicarnos eso, pero vamos a ver lo que las Escrituras dicen. Oh, me encanta eso. Y yo quiero que ustedes también sean de la misma manera. Que saliendo de hoy, después de aquí, cuando llegue a su casa, voy a ver realmente lo que el pastor Carlos dijo. Oh, me encanta, créame, no me va a ofender. Al contrario, les invito a que lo hagan. Porque cualquier enseñanza que sale de la verdad de Dios y lejos de acercarnos a Dios, conocer su voluntad y permitir que Dios transforme el corazón, y más bien nos lleva a vivir una vida egoísta, enfocada en nosotros mismos y no en Dios, mis amados, es un error grave que necesita ser corregido. Si vemos a alguien siendo engañado por una falta de enseñanza, lejos de la verdad de la palabra de Dios, y no hacemos nada o guardamos silencio porque no queremos ofender a nadie, no estamos actuando en amor. Tenemos una obligación de confrontar el error, sí, pero lo vamos a hacer en amor y lo vamos a hacer por amor a las personas. Sergio Pablo está reflexionando sobre los asuntos espirituales y por eso llama a Bernabé y a Pablo, porque hay muchas cosas que él no entiende. Mis amados, nadie busca a Dios por sí mismo. Cada vez que una persona muestra interés en las cosas espirituales, es porque Dios ya está obrando en esas personas, en el corazón de esas personas. Y tú y yo debemos estar dispuestos, listos para cuando eso pase. Porque mira, Dios va a traer personas en tu caminar. Va a ser la persona mientras estás tomando un café en Starbucks. Va a ser una persona en tu trabajo. Va a ser una persona en tu familia. Va a ser un amigo que quizás no has visto y de repente lo ves, por mucho tiempo no lo has visto y lo ves, y esa persona quizás está cargada, quizás tiene preguntas, y cuando eso pase, o si una persona viene a ti y dice: oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí. Oye, pues yo tengo preguntas. Si eso pasa en tu vida, créemelo que Dios ha estado obrando y está obrando en el corazón de esa persona. La pregunta es: ¿qué vas a hacer ahora tú? Porque Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para entonces hablarle del evangelio, de la palabra que puede transformar la vida y el entorno de esa persona, mis amados. Dios está obrando en el corazón y debemos estar dispuestos y listos. Algunos se oponían al evangelio, o unos se van a oponer al evangelio, otros van a ser apáticos, otros van a creer. Pero sea cual sea la respuesta de las personas, nuestro trabajo es presentar el mensaje con la mayor claridad y convicción posible. Y lo demás, los resultados, déjaselos al Espíritu Santo. Satanás no quiere que el evangelio se comparta, mis amados, porque sabe que Dios va a usar para abrir los ojos a las personas y para salvarlos. Vivir en misión significa muchas veces enfrentar oposición.
pero el mensaje del evangelio es lo que Dios usa para salvar a las personas. Número 3, vivir en misión nos lleva a conocer la promesa de la salvación. Este pasaje está largo. Este es el mensaje. Después que pasó esto, Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga y entonces los hombres que estaban ahí le dijeron: a ver, ¿tienes algo que decirnos? Y Pablo dijo: oh, sí, tengo algo que decirles. Y entonces les dio un mensaje. Y este es el mensaje que quedó escrito. Es que déjenme leer lo que está pasando. Dice desde el versículo 13: Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Este no es el Antioquía donde ellos habían salido. Esta es otra ciudad llamada Antioquía al norte, lo que ahora es Turquía. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y aquí comienza Pablo. Pablo se levantó y, haciendo señal con la mano, dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte lo sacó de ella. Por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones de la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento, está hablando de Juan el Bautista, a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno a quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos ha enviado la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandaran a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios, en su propia generación durmió y fue sepultado por sus padres, y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les he anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que había hablado los profetas:
Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. Este fue el mensaje o el sermón de Pablo hacia esa congregación, mis amados, en esta ciudad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pablo comienza con su sermón con relatos que todos los que estaban ahí conocían. Porque lo que hace Pablo es que les da un repaso de la historia de Israel. Yo no sé si usted se fijó. Y Pablo empieza a decirles, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esto es lo que Dios ha hecho, esto es lo que Dios hizo. Vean lo que pasó aquí, vean lo que pasó, vean cómo Dios les ha traído. Y después, y todo el mundo estaba, claro que sí, todos quizás estaban aplaudiendo, diciendo amén, gloria a Dios. Me gustaría que un día alguien por aquí dijera por lo menos amén, gloria a Dios durante el sermón, pero bueno. Pero esta gente quizás estaba, sí, así es, Pablo, tienes razón, hemos visto la mano del Señor. Pero de repente, quizás todos estaban de acuerdo hasta el versículo 22. Porque de repente Pablo dice, y toda esta promesa, y todo esto de la historia que les acabo de decir, todo viene a cumplirse en una persona y en una persona nada más. Y él dice, en Cristo Jesús. Yo no sé qué pasó en esa reunión, mis amigos. Yo no sé si gente se levantó y se empezó a salir, pero Pablo comienza a proclamar a Cristo Jesús como el cumplimiento de la promesa de Dios como Salvador. Habla que aún Juan el Bautista dice que cuando él estaba aquí, él decía, no soy ni digno de desatar las sandalias del que viene después de mí. El mensaje de Pablo se centra en Dios y en su soberanía sobre la historia, en especial la historia de la salvación, porque la salvación le pertenece a Dios, mis amados. Dios comenzó el proceso de salvación desde antes que tú y yo estuviéramos, desde antes de la creación del mundo. Ya Dios tenía un plan perfecto para salvar a la humanidad, para salvarnos a nosotros, mis amados. Y Él comenzó con Abraham, Isaac, eligiendo a Abraham, Isaac y Jacob, y a otros a través de la historia y los tiempos. Dios fue quien permitió los diferentes eventos de la historia para llevar a cabo su plan perfecto. Y cuando el hombre se desviaba, cuando el hombre hacía otras cosas, nuevamente Dios tomaba eso y lo hacía para bien, porque nada ni nadie iba a frustrar el plan perfecto de Dios para salvar a su pueblo. Y aquellos que crucificaron a Jesús creían que estaban haciendo de las suyas. Ya lo agarramos, ya lo tenemos, vamos a crucificarlos. Lo que no sabían que en realidad estaban cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Puedes creer eso? La historia la escribe Dios, y Dios va a ser el que va a terminar la historia, mis amados. La de todos, la del mundo, su propia historia y la historia de todos nosotros, porque todos nosotros somos parte de esa historia. Y nada ni nadie puede cambiar su plan. Nada ni nadie puede cambiar su plan. Todo lo que pasó con Cristo Jesús, su nacimiento, su vida aquí en la tierra, su muerte, su sepultura, mis amados, simplemente vino a cumplir todo lo escrito ya. Todo lo que Dios había planeado que así fuera. Y no se queda ahí, sino que también viene y lo resucita de entre los muertos, que era una promesa, otra promesa cumplida. Dios tiene el control de la historia. Y esto debería de darnos alegría, a mí, y consuelo. A mí me da alegría y consuelo, porque no importa, mis amados, lo que esté pasando en nuestro mundo. Muchas veces sentimos que en nuestro mundo muchas cosas están fuera de control. No importa lo que pase alrededor nuestro. Esto me da seguridad a mí, que Dios está en control. Que no importa lo que pase al otro lado del mundo, no importa lo que esté pasando ahorita allá en Venezuela, en Irán, en todas partes, no importa lo que esté pasando en mi propia casa, yo sé que el plan de Dios se va a cumplir en mi vida, porque no es mi plan, es su plan. Ese es Dios. Nada frustra los propósitos soberanos de Dios, mis amados. Él prometió enviar a un Salvador y lo hizo a pesar de
de muchas fallas en su pueblo y la fuerte oposición de sus enemigos. A través de la historia podemos ver la gracia de Dios. Pablo habla de la gracia de Dios amándonos porque simplemente le plació amarnos. Porque si la gracia de Dios necesitara algo de nosotros, mis amados, dejaría de ser gracia. La gracia soberana de Dios significa que somos salvos a pesar de, y no gracias a algo que nosotros hayamos aportado. Eso también a mí me da alegría. Trae alegría, me trae paz. Porque no se trata de mí. A Él le plació, a pesar de que me conoce tal como soy. Ustedes no me conocen realmente. Es más, ni mi esposa realmente me conoce, porque ella no conoce mis pensamientos, no conoce las intenciones de mi corazón. Oh, pero Dios sí. Dios ve las intenciones de tu corazón, ve tus pensamientos, ve lo que estás haciendo, pensando, etcétera, o por qué haces las cosas que haces. Y a pesar de, Él nos ha amado y nos ha extendido de su gracia. Entonces Dios es quien inicia el proceso con su promesa. Mis amados, Dios ha movido la historia para cumplirla en personas que son rebeldes como yo, y que lo único que merecía era el juicio de Dios. Yo no lo entiendo, mis amados, después de ver mi vida hacia atrás, y digo, ¿cómo es posible, Señor? O sea, yo no tengo nada que darte. ¿Por qué estoy aquí predicándoles a ustedes? No lo entiendo. Pero no se trata de mí. Se trata de la gloria de Dios. Porque cuando te salva a ti, que entiendes que realmente no te lo mereces, quien se lleva la gloria es Él, por habernos amado, por haber extendido su gracia a ti y a mí. Y eso es lo que Dios hace. Todo proviene de la gracia, para la gloria de su gracia. Y Pablo muestra en su mensaje que Cristo es o era la meta y la culminación, mis amados, de todo el plan de Dios. Todo el Antiguo Testamento, por eso él comienza diciéndoles, hablándoles de todo lo que había pasado. Todo el Antiguo Testamento señala a Cristo Jesús. En Él se cumplieron la ley, en Él se cumplieron las profecías, y Pablo cita algunas de ellas. Y todo el Nuevo Testamento se centra en la persona y la obra de Cristo Jesús, mis amados. Y Pablo responde un par de preguntas aquí en este sermón. Una es, bueno, ¿por qué, si Jesús era el Salvador y Mesías, por qué lo rechazaron los líderes judíos? ¿Por qué no creyeron en Él? Bueno, Pablo muestra, esta es una parte, no les voy a decir toda la exégesis de eso, pero una parte es porque los líderes judíos rechazaron a Jesús porque no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque ellos esperaban o estaban buscando a un Mesías político que los iba a liberar del dominio romano. Esperaban a un gran soldado, a un estadista, a alguien que venía de una familia prominente, de prestigio, de influencia en la sociedad. Esperaban un Mesías como ellos lo habían creado en su mente. Y cuando Jesús vino, no lo reconocieron. Oh, cuántas veces nosotros también los cristianos tenemos una falsa imagen de Dios. Y Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y Dios quiere revelarse más a nuestras vidas. Pero no lo podemos reconocer porque tenemos una incorrecta imagen de quién es Dios. Nosotros hemos creado nuestro propio Dios, nuestra propia imagen de quién es Dios, y no logramos conocer mejor a Dios. Por eso es la importancia de conocer las Escrituras, porque a través de ellas podemos realmente conocer quién es Dios, mis amados. Y eso es lo que pasó con estas personas. No pudieron reconocer a Jesús. Escucharon el mensaje, iban a las sinagogas de sábado a sábado,
así como usted y yo, domingo a domingo. Y ellos escuchaban, leían las escrituras, conocían de las escrituras. Y sin embargo, no le reconocieron. Porque no habían permitido que esa palabra, que eso lo que conocían, lo que habían escuchado, lo que escuchaban semana tras semana cuando se reunían, no habían permitido que echara raíz y diera fruto en sus vidas. Y por eso no lo reconocieron ni entendían. Tengamos cuidado con eso, mis amados. No vengas domingo tras domingo, escuches un buen sermón, vayas a un grupo de vida y no permitas que esa palabra en verdad transforme tu corazón. Necesitas permitir que la palabra del Señor transforme nuestros corazones, haga raíz en nuestras vidas, poniéndola en práctica, conociendo más de Él. La segunda pregunta es: cuando estos líderes judíos rechazaron y mataron a Jesús, ¿frustraron o anularon de alguna manera el propósito de Dios? La respuesta es no. Pablo muestra que el rechazo y la muerte de Jesús por parte de los judíos no frustraron en absoluto el plan de Dios. Al contrario, como ya lo vimos, cumplieron exactamente de acuerdo con lo que ya estaba escrito, lo que ya estaba dicho por Dios. La crucifixión de Jesús cumplió lo que la voluntad y el propósito de Dios habían designado que ocurriera, mis amados. Era necesario que ocurriera de esa manera. Pablo también enfatiza que Dios venció la maldad y la muerte a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y afirma con valentía Pablo que la justificación ante Dios nunca puede venir por medio de la ley. El guardar la ley, les dijo, esto no nos justifica. ¿Por qué? Porque la ley simplemente es un espejo que nos hace saber a todos que todos hemos pecado y todos violamos la ley. Lo tengo que confesar, esta mañana venía yo a las 6:45 de la mañana por ese 45. Y siempre los freeways para mí son una tentación, hermanos. Y sobre todo a esa hora cuando no hay carros, ay Señor, algunos me conocen, como que tengo el pie derecho muy pesado. Y entonces me di cuenta que en un momento yo estoy repasando en mi mente el sermón y estoy pensando en esa parte de la justificación, que la verdad la ley, nunca vamos a ser justificados por la ley, porque todos hemos quebrado la ley de una manera u otra. Todos hemos quebrado la ley, jamás seremos justificados. No hay una persona que se va a parar delante de Dios y decir: bueno Señor, yo cumplí la ley perfectamente todos los días de mi vida al 100%. Nadie. Por eso la ley no nos puede justificar. Simplemente la ley vino a ser el espejo que nos hace ver y nos dice que somos pecadores, que hemos quebrantado la ley, sobre todo la ley de Dios. Entonces Pablo habla de que solamente podemos ser justificados a través de Cristo Jesús. Solamente a través de Él podemos recibir el perdón por nuestros pecados. Y no tengo mucho tiempo para expandir en lo que es la justificación, pero básicamente la justificación es que Dios te ve, te encuentra justo a ti, no gracias a ti mismo, porque ya dijimos que todos hemos quebrantado la ley, somos culpables. Pero justificación es que Cristo vino a tomar nuestro lugar, pero también entonces su vida perfecta, esto lo estábamos el hermano Fejo estaba enseñando esto en su clase. La vida perfecta de Dios y la muerte de Cristo vino entonces a su vida perfecta. Cuando Dios nos ve ahora, no nos ve a través de nosotros mismos, aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, sino que ahora ve Dios, y lo que hace es que aquellos que hemos creído toma esa vida perfecta, la justicia perfecta de Cristo, viene y la toma y nos la da a nosotros, la imputa en nuestra vida. Y ahora lo que Dios ve no es nuestra imperfección, ve la perfección de Cristo Jesús. Eso se llama justificación. Nos ha justificado por medio de Cristo Jesús. Pero aquellos que se burlan, termina Pablo, o ignoran esta verdad, sufrirán el castigo de destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor.
Número 4, ya para terminar, regálame quizás 10 minutos más. Vivir en misión nos lleva a compartir el mensaje de salvación. Debe de llevarnos a compartir el mensaje de salvación. El texto termina de esta manera. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que al siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valor, dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, o sea, a los judíos, pero ya que la rechazaron y no se juzgan dignos de la vida eterna, así es que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio, o sea, a otra ciudad, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Muchos de los que escucharon este mensaje acerca de Cristo Jesús, dinos más, queremos saber más. Y muchos empezaron a creer, tanto que a la siguiente semana, el siguiente sábado, para nosotros el siguiente domingo, eso estaba lleno. Todos querían escuchar acerca de este sermón. Sé que casi toda la ciudad estaba ahí. Y al ver esto, los líderes religiosos decían: se indignaron, y más bien estaban hablando en contra de los discípulos. La razón por la principal, y hay un par de cosas aquí interesantes en este pasaje, mis amados. La razón principal por la que debemos desear que las personas se salven no es para que sean felices. El evangelio de Cristo no es para darle felicidad a las personas. Es que no vaya, por favor, no vaya y le diga: ven a Cristo, Él te va a hacer feliz, Él te va a dar felicidad. Por favor, no le diga eso. No le diga: no te preocupes, Dios va a cambiar todos tus problemas y ya no vas a tener problemas en Jesús. Por favor, no le diga eso. Ese no es el evangelio. Porque el evangelio no es para hacer feliz a las personas. El evangelio es para que Dios sea glorificado en la vida de las personas a través de lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Mis amados, Dios vive en misión. Y Él continuamente está buscando y alcanzando a las personas. Las personas no buscan a Dios. Constantemente Dios está buscando y persiguiendo a las personas, alcanzando a las personas que Él desea que sean salvas. Las personas no buscan de Dios. Y cuando alguien cree, mis amados, simplemente están respondiendo a la obra que Dios ya comenzó en ellos, en sus vidas. Porque nuestra decisión de creer, mis amados, en el evangelio no es la razón. Nuestra razón, cuando nosotros creímos en el evangelio, no es la razón por las cuales Dios dijo: Carlos creyó, entonces te escojo para que seas mi hijo y ven y sé parte de mi pueblo. No es así. Es al contrario. La razón por la que creímos en el evangelio es porque habíamos sido elegidos por Dios. Su elección es la razón por la que decidimos realmente creer en el evangelio. Mis amados, si esta verdad nos ayuda a medida que compartimos el evangelio con alguien más, porque entendemos que la salvación no se trata de la decisión de las personas. La salvación no se trata de lo que yo pueda realmente compartir a las personas, pero es importante, por supuesto, que le compartamos la verdad.
sino comienza con la gracia de Dios hacia esa persona. Ahí comienza todo. Y aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, debemos de llenarnos de alegría, mis amados, por la bondad y el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, porque fue la gracia de Dios quien nos alcanzó. Y la gloria de Dios debe ser nuestro motivo principal al compartir el evangelio. Usted dirá, bueno, entonces ¿para qué sigo compartiendo si ya Dios ya eligió a los que? Porque tú y yo no sabemos. No sabemos quiénes Dios está obrando, en quiénes Dios está obrando, en quiénes Dios está trabajando en sus corazones. Nuestro llamado es vivir en misión, compartiendo el mensaje del evangelio que transformó nuestra vida también. Algunos lo aceptarán, algunos lo recibirán, otros quizás lo van a rechazar, mis amados. Aquellos que lo reciban es porque Dios ha estado trabajando en ellos. Aquellos que lo acepten y lo abracen es porque la gracia del Señor los ha alcanzado y estaban listos o están listos de recibir el mensaje. Y entonces sus ojos serán abiertos y van a entender y van a recibir este mensaje y vendrán a tener una relación con el Señor y serán salvos, etcétera, etcétera. No llevamos cualquier mensaje. Ningún mensaje o religión, mis amados, humana, este no es nuestro mensaje. Porque cualquier mensaje o religión humana puede cambiar o salvar a nadie, mis amados. Este es el mensaje de la palabra del Señor. Cualquier sistema humano, mis amados, al final ni dan gloria a Dios, más bien dan gloria al hombre, porque creen que al final la salvación depende de sus obras o sus méritos humanos. Pero el evangelio es completamente diferente. Elimina realmente totalmente toda obra humana y atribuye la salvación únicamente a Dios, porque la salvación comienza con Dios y termina con Dios. Él es quien nos salva por gracia, Él es quien nos santifica y nos mantiene en el caminar, y Él es el que nos va a glorificar cuando estemos en su gloria. Comienza y termina con Él. Él fue quien inició el amarnos primeramente, no nuestras buenas obras. Debido a que somos salvos debemos hacer buenas obras, por supuesto, pero todos hemos pecado y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. La palabra del Señor dice: Él nos salva por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y Él recibe toda gloria cuando eso pasa, mis amados. Ese es nuestro mensaje. Así que cuando comencemos realmente a vivir en misión y a compartir este mensaje, tendremos oposición y división. Algunos aceptarán el mensaje y otros se van a ofender, mis amados. Aquellos que se oponen al mensaje es porque su orgullo no les permite mirar su pecado y su egoísmo no les permite dejar de pecar. Y lamentablemente muchas veces hay personas en las iglesias que viven viviendo de la misma manera. Mis amados, todo aquel que va al infierno tiene una responsabilidad ante el mensaje del evangelio, y es responsable de su propia incredulidad y de su propia desobediencia. Nadie podrá, al ir a la vida eterna, nadie podrá culpar a Dios. Será condenado por su propia incredulidad y desobediencia al mensaje de Cristo Jesús. Cual sea que sea la respuesta, nuestro llamado es proclamar el evangelio con valentía, mis amados, hasta los confines de la tierra, dice Pablo. Hasta que a los confines de la tierra haya escuchado este mensaje. Y quizás tú dirás, bueno, yo quizás no voy a ir hasta los confines de la tierra. Quizás no, quizás sí. Tienes que estar preparado. Pero muchos quizás Dios va a enviar hasta los confines de la tierra. Y para muchos, a quien tú tienes que compartir el evangelio, quizás están en tu propia casa. Quizás son parte de tu propia familia o en tu trabajo, etcétera. Cuando los judíos rechazaron el evangelio, mis amados, Pablo y Bernabé nos dijeron: y ya nos sacaron de aquí, no, regresémonos mejor a Jerusalén. Yo me voy mejor ir allá tranquilo, mejor no digo nada para no meterme en problemas, mejor no quiero ofender a mi familia, no quiero entrar en discusión con nadie, no, mejor aquí me quedo tranquilito. Esa no fue la actitud de estos hombres, sino más bien cuando
Pablo dice que cuando los judíos rechazaron el evangelio, ellos fueron a los gentiles. Y cuando muchos de los gentiles se empezaron a levantar en ellos y los sacaron de la ciudad, dice que se levantaron y fueron a la próxima ciudad. En una parte de Hechos, lo vamos a ver más adelante en los próximos domingos, dice que agarraron a Pablo y lo golpearon tanto que creían que estaba muerto. Y usted sigue leyendo, lo vamos a ver creo que en 2 semanas. Y cuando dice que lo dejaron, o sea, ellos pensaban que estaba muerto y lo sacaron fuera de la ciudad y ellos se regresaron a sus casas. Y el texto dice que no estaba muerto. Y Pablo se levantó. Imagínese la golpiza de Pablo, que todo el mundo pensaba que estaba muerto. Imagínese la golpiza. Y el texto dice que entonces lo dejaron ahí por muerto y se fueron. Dice que Pablo se levantó. Y yo esperaba, cuando yo leía ese pasaje, yo esperaba que dijera: y Pablo se fue al hospital, al emergency room. Yo esperaba que dijera: y Pablo mejor ya terminó y mejor se fue a agarrar un trabajito en Walmart. Y Pablo quizás se levantó y se fue a su casa, que lo curaran, que lo cuidaran, tomar una sopita de pollito, yo no sé. Oh, pero nada de eso dice el texto. Dice que Pablo se levantó golpeado porque había predicado el evangelio del Señor. Y dice que se fue a la próxima ciudad a predicar. Yo decía: ¿cómo? Señor, yo no soy así. Yo no soy así. Yo decía: Señor, ¿cómo? Yo no soy así. Y todos tenemos el llamado de vivir en misión. Sí, Dios me ha llamado a mí con un llamado específico, pero todos los que estamos aquí somos llamados a predicar el evangelio del Señor. Todos los que nos llamamos cristianos deberíamos estar compartiendo este evangelio. Oh, pastor, pero ¿qué pasa si mi tía me deja de hablar? Oh, pastor, ¿y qué tal si en el trabajo me regañan porque estoy hablando de Jesús? Oh, ¿qué tal si en la escuela me dicen algo porque estoy orando y abriendo la Biblia? Y comenzamos a pensar de esa manera y a poner excusas y excusas y excusas. Hermanos, yo ya no quiero ser así. Mi esposa me dice: no quiero que vayas ni a Honduras ni a Colombia, porque allá en Honduras me amenazaron de muerte y en Colombia no me quieren porque me van a encarcelar porque estamos predicando el evangelio. Y Anielka dice: no quiero que vayas a Colombia ni a Honduras. Y yo le digo: realmente Dios está poniendo Colombia de regreso en mi corazón. Y yo no sé qué va a pasar en Colombia. Pero César, un día, ¿dónde está César? César, ¿dónde está César? Cámaras. César, un día vamos a ir a Colombia, tú y yo, brother, y vamos a ir a predicar el evangelio. Pero todos tenemos el llamado de predicar el evangelio con valentía, porque la salvación no se trata de ti. No es lo que tú vas a hacer y decirle a estas personas. La salvación no se trata de la persona si va a aceptar o no, o a decidir seguir a Cristo o no. Nada de eso. La salvación comienza con Dios y termina con Dios. Tú haz tu parte, yo voy a hacer mi parte, y dejemos que el Espíritu Santo y Dios haga lo demás. Pero comencemos a vivir en misión. Ponte de pie.